En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos venido compartiendo desde el inicio de esta semana una serie, Ser Confiable, que es complementaria, como la hemos venido diciendo, lo hemos venido aquí anunciando al programa que tenemos en la mañana, en Teoterapia y Meditación, aquel que tenemos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, que es la serie Confianza. Esto es complementario, ser confiable. Y aquí la pregunta es si soy un siervo confiable, si soy un esposo confiable, un padre confiable, un amigo confiable, si soy una persona confiable. Vamos entonces a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el Evangelio glorioso, ser confiable. Primero de Timoteo capítulo 1, en el versículo 11. Este es un pasaje insigne en la palabra de Dios, fundamental frente a aquello lo cual Dios a mí me ha confiado. Este versículo 11 dice: según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Miren Pablo cómo lo aborda. El glorioso Evangelio, glorioso porque viene de Dios. Evangelio, las buenas nuevas. Del cielo, Dios me ha encomendado a mí, usando el término encomendado, que es la última palabra de este versículo 11. Un evangelio, las buenas nuevas que viene del cielo. ¿Les parece a ustedes maravilloso todo esto? Ustedes no somos portadores de malas nuevas. Cuando uno le encomiendan las malas nuevas, noticias que son terribles, que son, ahí, muy regulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Tratamos de eludir. No, eso no puede ser. Pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios, que la mayoría de los hijos de Dios, no compartan y no entiendan que a ellos les ha sido encomendado el glorioso Evangelio? Es un regalo que Dios nos da. Es una bendición enorme, es un privilegio el cual Dios nos da y nos ha elegido para esto. Dice, del Dios bendito. O sea, el glorioso Evangelio, aquel que viene del cielo, las buenas nuevas del Dios bendito, del Dios de bendición, si cabe la menor duda, acerca de el glorioso Evangelio. O sea, ese Evangelio es bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque viene del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En el capítulo inicial de la primera carta de Pablo a Timoteo, que es a quien él se refiere en el versículo 2 de este mismo capítulo, primero, como su hijo en la fe. Pablo le da a este hijo en la fe, a Timoteo, al joven Timoteo, instrucciones acerca de la enseñanza adecuada, de la enseñanza apropiada de la doctrina que fue encomendada a su confianza y que ahora Pablo pasaba a sus discípulos. Entonces, a mí esto me ha sido encomendado por parte de Dios. La enseñanza me ha sido entregada a mí. A mí Dios me la ha entregado, me la ha confiado, que fue encomendada a su confianza. Dios a usted le ha entregado a su confianza el glorioso Evangelio. ¿Cuál Dios? El Dios bendito. Ahora Pablo le está pasando eso a sus discípulos, como por ejemplo a Timoteo ya concretamente. Pero a ti también esto te ha sido encomendado. Por eso Pablo nos habla tanto acerca de este tema y concretamente a Timoteo. Esta primera carta es una carta maravillosa porque es la carta que podría denominar como la carta de la confianza, la carta del ser confiable. Entonces, Timoteo, Dios te ha confiado eso a ti. Y yo te confío también eso a ti. Algo que mi padre
compartía y aquellos que lo llegan a conocer, el partido a la presencia de Dios, ya básicamente hace 18 años, ahora en el mes de abril cumple ese tiempo de haber llegado a la gloriosa presencia de nuestro Señor, de haber llegado triunfante. Él decía algo, desde que yo era niño, me decía, Dios y yo creemos en ti, Jimmy. Decía así. Y para mí eso era fundamental, que mi papá celestial y el papá que Dios me dio aquí en esta tierra, que ya está junto con mi papá celestial, creyera en mí. Pero eso me daba una seguridad maravillosa, pero además, pues, me daba como alas. Caramba, Dios a mí me ha confiado. Mi papá cree en mí. Y si cree en mí es porque confía en mí. Y si Dios cree en mí es porque confía en mí. Y Él, mire lo que aquí me dice, y Él me ha confiado a mí. Pablo también se cuida mucho de encargar a Timoteo. ¿Y qué le encarga también a Timoteo? Versículo 13, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero también le exhorta, sí, a ti te ha encargado esto. Y te ha encargado, ¿recuerdan esto? El ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Dios te le ha entregado eso, el ministerio, el servicio. Claro, para que usted reconcilie a otros sirviéndole a otros, siendo siervo de Dios. Porque Dios, nuestro Señor, no vino para ser servido, sino para servir. Pero en segundo lugar, la palabra de reconciliación es hablándole a otros, predicándole a otros. Eso es, entonces, predicar, hablarle a otros. Pero, ¿qué es lo que le dice aquí a Timoteo? Él se cuida mucho y lo exhorta. Al joven le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pero por supuesto, lo que tú has oído de mí. Claro, seguramente a muchos se viene a la cabeza, según de Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que están unidos para enseñar también a otros. Pasando pues a la segunda carta de Pablo a Timoteo, que es por supuesto, por razones obvias, la que le sigue a esta. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo se lo exhorta aquí y también en otras partes. Pablo igualmente le exhorta a Timoteo a lanzarse, a dar testimonio y a dar defensa de la gracia de Dios. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. A aquel a quien ahora se le estaba también confiando el evangelio, el glorioso evangelio. Primero de Timoteo capítulo 1, para seguir con este mismo capítulo, en el versículo 12, o a partir de allí, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué versículo tan maravilloso. Esto me llena a mí de valía, ¿no lo llena usted? De seguridad, de valía. ¿Esto usted no lo levanta? ¿Esto usted no lo anima? Claro que sí. Y por el contrario, esto debe ser motivo de gratitud para Dios, el cual Dios me haya confiado, me haya tenido por fiel el ministerio, me pone el ministerio, por eso dice poniéndome en el ministerio. Dios fue el que me puso aquí. Y me puso aquí porque Él confía. Me ha confiado a mí. Y me ha confiado su palabra en el ministerio. Y que como que, ¿qué es lo que he de hacer? ¿Cómo he de reaccionar? ¿Cómo he de responder a Dios? Con gratitud. Pidiéndole a Dios que me fortalezca. Por supuesto, dice, al que me fortaleció. Pidiéndole a Cristo que lo haga. Y aquel Cristo que me tuvo por fiel. Pero ojo con esto, no es por mí, es porque Dios es el que me fortalece. Dios, usted también lo ha puesto. Pídale a Dios que lo fortalezca, pero pídaselo en gratitud. Gracias, Dios, por darme este regalo, por bendecirme, por confiar. Algo fundamental es la confianza.
Cuando un padre confía en un hijo, esto es algo que no puede faltar. En cuanto a la crianza de un hijo, su papá Dios, por medio de Cristo, a usted le ha confiado. Le ha confiado su ministerio, le ha confiado la gracia de Dios, le ha confiado su palabra. Reaccionemos entonces y respondámosle a Dios con gratitud. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. A mí. Miren cómo Pablo se define a sí mismo: blasfemo, injuriador, ignorante, incrédulo. Pero fue recibido por Dios a misericordia. Dios me miró misericordiosamente. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Habla de la misericordia, habla de la gracia. La gracia está por encima, inclusive la blasfemia del perseguidor. Está por encima de aquel que injuria, de aquel ignorante, aquel incrédulo. La gracia de nuestro Señor. La gracia me lleva a dar gracias a Dios. Palabra fiel, dice el versículo 15, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para que Él mostrase toda su clemencia sobre mí. Mira lo que habla aquí: misericordia, gracia, clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Como quien dice, pues Dios derramó su misericordia, su gracia, su clemencia sobre mí, pues sobre cualquiera lo puede hacer, porque miren quién fui yo, dice Dios. Y sobre este blasfemo que una vez fue, sobre este perseguidor, sobre este incrédulo, sobre este perverso, Dios depositó su confianza. Entonces, ¿por qué no confiarle a Dios? Dice Pablo. Si Dios a mí me lo confió y yo soy el primer pecador de todos. Miren quién era yo. Entonces, ¿cuánto más ustedes? A ustedes Dios les ha confiado. Si confió en mí, si me ha confiado a mí la palabra de la reconciliación, el glorioso evangelio me lo confió a mí. Por tanto, dice el versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que así sea. Así es, ese es el sello que le pone. Pero previamente, recordemos que acabamos de ver los versículos 12 al 17. Previamente, o sea, por allá, desde el versículo 3, inclusive hasta el mismo 11, Pablo, él da una advertencia severa contra las falsas doctrinas y los falsos maestros. Estos no son confiables. Estos maestros no lo son. Y las falsas doctrinas, menos. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. Es que enseñan, se inventan, se vuelven, entre comillas, creativos. En eso consiste la creatividad, por cierto. Ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es esto? Te confío, así te encargo. El encomendar, el encargar es el confiar. Así te confío esto ahora. Esta advertencia, cuidado. Yo te confío también que cuidado con estas cosas, cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con meterte tú en discusiones estas interminables. Cuidado con entrar en disputa. Cuidado con dejar de edificar. Esto te lo encargo. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento que te estoy dando, mi joven discípulo e hijo en la común fe, Timoteo. Habla de mandamiento, cuidado.
el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Este mandamiento viene de Dios. Es que Dios, esto es lo que te ha encomendado aquí, te ha encargado a ti. Es el amor nacido de corazón limpio. Entre otros. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. La vana palabrería, hay gente que se desvía. Cuidado, queriendo ser doctor de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso sí que lo encontramos. Tantos que se creen doctores de la palabra de Dios, que se creen ya PhD de la palabra de Dios. Ay, profesando ser sabios se hacen necios, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Solamente que ellos lo repiten suficientes veces para que ellos creerlo y llevar a otros incautos a creerlo. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, ¿para quién es todo este mensaje? Del versículo 8, 9 y 10, la parte final. Para todos aquellos que se opongan a la sana doctrina. Cuídate de todos aquellos que se oponen a la sana doctrina, me dice así. Las cosas en esta lista, todo esto, afirma Pablo, son contrarias a la sana doctrina. O sea, literalmente sana. ¿Por qué? Porque esta doctrina es conforme la doctrina, la sana doctrina, conforme al glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Se acuerdan? Glorioso. Dios me ha encomendado el glorioso evangelio, aquel que viene, las buenas nuevas de Jesús, aquellas que vienen del cielo, del Dios bendito, del Dios que vino para bendecir. Esta doctrina se sostiene como el estándar por el cual evaluamos cualquier enseñanza, cualquier actitud, cualquier decisión. Esto no es como un sistema de ética o código de conducta hecho por el hombre. Nada de eso, nada de esa basura. No, esto viene de Dios, porque es glorioso. Este glorioso evangelio, entiéndase, el evangelio, las buenas nuevas que proclama una persona de nuestro Señor, de nuestro Redentor Jesucristo, debe ser la base de toda enseñanza, pero también de todo estilo de vida. Cualquier estilo de vida que sea sólido. Pablo escribió más adelante, en el capítulo 6 de aquí de 1 de Timoteo, este mismo capítulo. Eso es lo que dice aquí la parte segunda. Es más, vamos a leerlo todo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, bueno, continúa hablando. Antes de decir con el versículo 4, detengámonos aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma de acuerdo a las sanas palabras, hay gente que no se conforma con ello. Ay, no, es que yo quiero ir más allá, es que yo quiero complementar, es que quiero, en otras palabras, añadir. Y se desvían de las sanas palabras de nuestro Señor y de la doctrina que es conforme a la piedad. Y aquí encontramos esto, que estas palabras sanas también traen salud espiritual a mi vida y por ende salud integral a todo mi ser. Sanas palabras. Mientras que cualquier otra enseñanza contraria, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer pobreza espiritual y enfermedad en el alma. Mira lo que dice el versículo siguiente. Entiéndase 1 Timoteo 6:4. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Creo que dice aquí el versículo 5, que es el que le sigue, de tales apártate. He de apartarme. Esta es la advertencia que le hace. Una persona que es confiable se aparta de ella. ¿Usted quiere ser confiable? Usted va a confiar en una persona que oye, que recibe palabra del que está envanecido, del que nada sabe, de aquel que es contencioso, envidioso, que oye,
y comparte con aquellos que se mantienen en pleitos, blasfemias, que son gente sospechosa, como dice el dicho, de dudosa procedencia. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene desde el punto de vista espiritual? De tales, apártate. Y el versículo 20 de 1 Timoteo 6 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Me dice así: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha confiado. Y lo resume: evitando pláticas profanas y evitando argumentos de aquellos que llaman a sus creencias ciencia, y es falsamente llamada ciencia. Finalizando lo que me dice Gálatas 2, versículos 7 al 10. Mire lo que dice aquí Pablo. Recordemos, a mí se me ha cargado, se me ha encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito. Gálatas 2, versículo 7 en adelante dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro, dice Pablo, para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí encontramos qué es lo que me ha sido encomendado a mí. Aquí vemos un ministerio complementario. Por ejemplo, entre Pablo y Bernabé por un lado y Pedro por el otro. Aquí está. Entre otros, ustedes van a los judíos y yo voy a los gentiles. Ese es el ministerio. Pero, ojo con esto, el ministerio es el mismo, es el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, pero es, sí, a personas distintas. El servicio es aquí, el servicio es allá. La palabra de Dios es aquí y es allá. Muchos dicen: no, es que las cosas no se hacen aquí. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fronteras. La palabra de Dios no puede acomodarse a costumbres. Por el contrario, es viva, eficaz. Es viva para cualquier cultura, para cualquier tradición, para cualquier país, para cualquier edad. El resto son pretextos para no cumplir lo que se me ha confiado, para no hacer lo que se me ha confiado. Dios a usted le ha confiado el glorioso evangelio. Démosle gracias a Dios por habernos elegido, por habernos apartado para ello. Ahora, Señor Dios, nos acercamos a ti en esta noche o en este día, Señor, en gratitud, Dios, porque, dígale a Dios, porque tú me has encomendado, me has encargado el glorioso evangelio, las buenas nuevas que vienen desde lo alto del cielo, que vienen de ti. Las buenas nuevas en Cristo, las buenas nuevas, tú eres la buena nueva, Señor. Las buenas noticias eres tú. Y esto ha sido dado por el Dios bendito, por el Dios de quien viene toda bendición, todo bien, las mejores nuevas. Dile gracias, Señor, por confiar. Y así como le confiaste a un hombre como Pablo, un hombre ya maduro, mayor seguramente, así también se lo confiaste a un joven como Timoteo. Este mensaje también es para usted como joven. Y Pablo ahí se lo ha encargado. Lo exhorta, ¿sí? También para que retenga las sanas palabras,
para que se aparten de aquellos falsos maestros, de aquellas falsas enseñanzas, de aquellos que añaden, que van más allá. Este mensaje también es para los Timoteos, para los jóvenes. Gracias por confiar en mí. Gracias, Señor, por confiarme a mí. El misterio y la palabra de la reconciliación. Por confiarme a mí, oh Dios, tu evangelio. Ahora, que el Dios que confía en usted, como ningún otro, que cree en usted, los bendiga. Que el Dios bendito, que el encargado, el glorioso evangelio, lo bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Abre los Cielos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, pues quiero pedirle el favor de que le ponga el dedito para arriba, el dedito de like. Comparta esto con sus amigos, amigas, con su familia. Y por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal, soy ICT, por favor hágalo en este momento. Mañana nos vemos nuevamente aquí en Abre los Cielos, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.